Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Y damos inicio a este programa Educación al Día a la noche de hoy y a propósito de las más recientes amenazas que recibió el Comité Ejecutivo de FECODE, escuchemos a continuación las declaraciones de Carlos Rivas Segura, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE. Un especial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia, para el movimiento sindical y para el movimiento social. Muchas gracias por la solidaridad que hemos recibido todos los compañeros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ante la última amenaza que ha colocado este Estado, un Estado canalla, un Estado vil, un Estado que no respeta a la oposición, que no respeta a quienes tenemos un pensamiento totalmente diferente, pero a quienes nos ampara la Constitución Nacional en la medida en que podemos hacer oposición y a su vez podemos construir desde luego democracia desde nuestro punto de vista. Lo que se ha hecho esta semana con el Comité Ejecutivo de FECODE es haber enviado una corona con unos novenarios y también con unos cirios. No nos vamos a dejar derrotar del gobierno. El miedo lo vamos a derrotar con la movilización y con la lucha social. Un gobierno que concentra el poder, un gobierno que tiene la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y de igual manera también quiere tener el Banco de la República, es un gobierno dictatorial que no escucha a la gente, que no escucha a los campesinos, que no escucha a los indígenas, que no escucha a la sociedad civil y por lo tanto tenemos la posibilidad de una respuesta, la respuesta de la movilización, la respuesta de la lucha, la respuesta de la defensa de la vida, de la paz y de la democracia. Reiteramos nuestra solidaridad a todos los compañeros y compañeras de Colombia, un gran abrazo, compañeros maestros y a la sociedad que nos ha brindado ese respaldo tan importante. FECODE es una organización que defiende, lo repito, la vida, la paz y la democracia. Y ante la creciente ola de amenazas, no solamente al Comité Ejecutivo de FECODE, sino también al presidente de la CUT y otros líderes sociales, el primer vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Jorge Cortés Navarrete, se pronuncia. Esta semana tenemos que registrar varias amenazas recibidas por varios líderes sindicales. La primera hace referencia a 23 compañeros en La Guajira, en donde están varios profesores, dentro de ellos el profesor Fabio Herrera. Pero también recibimos amenaza a todo el ejecutivo de FECODE y al compañero presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Rechazamos estas amenazas y le exigimos al gobierno que aclare lo que dice el comunicado de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Señala que van a llamar a los sectores aliados, fuerzas militares, ganaderos, comerciantes, para que señalen dónde están esos guerrilleros disfrazados de políticos y de sindicalistas para ordenar el asesinato. La CUT rechaza el atentado al senador del partido Maíz, Feliciano Valencia, representante de las comunidades indígenas, defensor de la vida, el territorio y la madre tierra. Y ya se definió la agenda de movilización de este próximo mes de noviembre, en el marco de la conmemoración del primer año del Gran Paro Nacional del pasado 21 de noviembre del año 2019. Escuchemos a continuación al presidente de la CUT, José Diógenes Orjuela, quien nos cuenta cómo se llevarán a cabo estas jornadas de movilización próximas. El gobierno del presidente Duque es un gobierno que ni dialoga ni negocia. Así lo demostró en los días anteriores al negarse rotundamente a reunirse con la minga indígena y como se ha negado a dialogar y a negociar con el Comité Nacional de Paro. Mientras este gobierno no dialogue ni negocie, nosotros vamos a continuar movilizándonos. Por eso en el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, en el Comando Nacional Unitario de las Centrales Obreras y de Pensionados y en el Comité Nacional de Paro hemos acordado el siguiente plan de movilización para este mes de noviembre.
paro nacional el próximo 19 de noviembre en todo el país. Vamos a superar con creces el paro, vamos a superar con creces la movilización del pasado 21 de octubre y va a ser, en términos de movilización, el mejor homenaje que vamos a hacer al año de conmemoración del pasado paro del 21 de noviembre del año 2019. El día 21, sábado 21, vamos a hacer unos actos conmemorativos muy simbólicos y muy culturales, conciertos y actos culturales en todas las ciudades del país. Y el 25 de noviembre, que es el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, vamos a estar todos movilizándonos en el contexto de la programación que están diseñando las mujeres y las organizaciones de mujeres de todo el país. Seguimos movilizándonos por vida, democracia, paz y negociación del pliego de emergencia. El movimiento sindical y las organizaciones campesinas y de productores agrarios, las poblaciones y los pueblos indígenas, los estudiantes universitarios y de educación secundaria, las organizaciones de mujeres, afro, LGTBI, los sectores mineros, los sectores ambientalistas, vamos todos con toda al paro del próximo 19 de noviembre. Y algunos senadores de la bancada alternativa del Senado vienen apoyando todas las jornadas de movilización propuestas por el Comité Nacional de Paro. Escuchemos a continuación algunos de ellos: Jorge Eduardo Londoño, Wilson Arias y Jorge Robledo, quienes dan cuenta de algunas motivaciones para salir a las calles este próximo mes de noviembre. Escuchemos. Según el documento borrador COMPES para la reactivación, el crecimiento sostenible e incluyente que se infiltró a la prensa, se pretende llevar a cabo la reactivación económica a partir de dos fundamentos especiales: la apuesta por una economía extractiva y la reactivación a costa de los trabajadores. El desempleo, según los últimos informes, en agosto está en el 16.8% y se busca es disminuir los costos laborales y disminuir los costos de despido. A costa de los trabajadores no se puede reactivar la economía del país. Ellos han sido la parte más perjudicada en toda esta pandemia. Son las que han colocado la más alta cuota de sacrificio. Ellos son los que en este momento se encuentran sufriendo las penurias y el descuido del gobierno nacional. Por eso decimos no a la reactivación económica a costa de los intereses de los trabajadores de este país. El gobierno proyecta un borrador de política nacional disque de reactivación que contiene los siguientes elementos muy delicados. Primero, reforma laboral, como la ha pedido la LIF y los cacaos, contratación por horas mayor, desprotección del trabajador. Segundo, crecimiento sobre la base de la explotación minera, que muy poco tributa y en cambio sí produce grande crisis climática. Tercero, desregularizar el mercado de capitales para permitirle hacer jugaditas contra los aportantes de los fondos de pensiones, entre otros. Cuarto, fomentar educación superior sobre la base del endeudamiento estudiantil. Quinto, entrega de baldíos que tiene como destino campesinos, indígenas y afrodescendientes pobres para entregárselo al gran capital. Y sexto, leo textualmente, aumentar el pie de fuerza policial para dar respuesta, entre otras, textualmente, comillas, a las alteraciones a la convivencia producidas por la pandemia y las medidas sanitarias, es decir, mayor represión para contener la protesta frente a todo lo anterior. Eso es lo que pide este gobierno antidemocrático. El presidente Char, en asocio con el duquismo y con la Casa de Nariño, estoy convencido, se inventaron un pretexto violando la ley para que el debate de moción de censura no se hiciera. Les dio miedo que nuestras verdades se conocieran. Esa es la triste realidad. Y cuando violaron la ley, pues en lo penal cayeron nada menos que en el delito de prevaricato. Pero también violaron la ley cuando se inventaron un subterfugio mediante una proposición ilegal para votarle y quitarlos ese derecho. Ahora, políticamente esto es de una gravedad inaudita, porque es el garrón
garrote del duquismo, de las mayorías duquistas en el Senado, contra quienes pensamos diferente. Entonces nos quitan nuestros derechos constitucionales y legales. Aquí no hay ningún mecanismo que permita legalmente impedir una moción de censura, y lo hicieron. No son demócratas, echando garrote, como se dice coloquialmente, violando descaradamente la ley, porque pretenden contar con toda la impunidad. Entonces esperamos que cuanto antes un juez de la República dé esa orden. ¿Y por qué con una tutela? Porque lo otro es permitir que pasen los meses y estos se sigan saliendo con la suya. Ya no lo han hecho en una ocasión anterior, en una situación parecida. Entonces esperamos que el juez les ordene, repito, que inmediatamente se haga ese debate de moción de censura, que estoy muy convencido que sacará a Carlos Holmes de ese cargo, porque es indigno, como podemos demostrarlo, para ejercerlo. No esperes a que tu salud se deteriore. En Nueva EPS te invitamos a que, frente a cualquier síntoma relacionado con COVID-19, como tos seca, fiebre, dolor de cuerpo y dificultad para respirar, te comuniques de inmediato con nuestro numeral 961 o a la línea gratuita nacional 018 930 100. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y el pasado 30 de octubre se llevó a cabo la audiencia virtual sobre el mínimo de Internet vital para garantizar los derechos a la información, educación y al trabajo. Por eso escucharemos a continuación la intervención del presidente de FECODE, Nelson Javier Alarcón, ante esta sección de la Cámara de Representantes. En primera medida, sea la oportunidad para destacar la importancia de las iniciativas legislativas que verdaderamente benefician a niños, niñas y adolescentes del país, así como a todos sus ciudadanos, por lo cual presentamos respetuosamente nuestro agradecimiento por tener en cuenta nuestras consideraciones como Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y de Contera, invitarnos a tan relevante evento como lo es la audiencia pública relativa al proyecto de ley 030 del 2020 Cámara. En tal sentido, dejamos a su consideración los siguientes comentarios. Primero, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación se ha opuesto al modelo de alternancia educativa por cuanto la comunidad científica sanitaria predice e informa a partir de los estudios epidemiológicos que el punto crítico de la propagación del coronavirus se presentaría en los meses de agosto y septiembre, y estamos a puertas de un rebrote de la enfermedad. Cada día que pasa, los contagios y muertes aumentan rápidamente, y con la apertura de los establecimientos educativos bajo el modelo de alternancia se colocan en alto riesgo de contagio a los más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes que están en las instituciones públicas de nuestro país, y adicionalmente en las instituciones privadas, tanto la educación preescolar básica y media y educación superior, que con sus familias son algo más de 20 millones de colombianos, cifra de personas en contingencia y proximidad de daño en su salud, que dadas las condiciones de precariedad, ineficiencia e insuficiencia de nuestro sistema de salud, sería incontrolable y constituiría una verdadera tragedia nacional. De acuerdo a lo narrado en el párrafo anterior,
las comunidades educativas tienen claro que hasta el momento la única forma posible y acertada de prevenir el contagio académico y estudiantil en casa, con la dirección y orientación del personal docente y el apoyo de sus respectivas familias, dado que el Ministerio de Educación Nacional no asegura la dotación diaria que exigen las medidas de prevención, cuya falla podría convertirse literalmente en mortal, tal como ha ocurrido con los profesionales y trabajadores de la salud y de servicios generales. Segundo, tal oposición al modelo de alternancia es absolutamente coherente con la necesidad de establecer un mínimo vital de Internet, dado que, 2.1, el derecho humano fundamental a la educación implica la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. En particular, la accesibilidad como componente esencial del derecho a la educación, dimensión que protege el derecho individual de ingresar al sistema educativo en condiciones de igualdad o derecho de otra manera, la eliminación de cualquier forma de discriminación que pueda obstaculizar el acceso al mismo. De manera más concreta, se ha considerado que esas condiciones de igualdad comprenden a. La imposibilidad de restringir el acceso por motivos prohibidos, de manera que todos tengan cabida, en especial quienes hacen parte de los grupos más vulnerables. B. La accesibilidad material o geográfica que se logra con instituciones de acceso razonable y herramientas tecnológicas modernas. C. La accesibilidad económica, que involucra la gratuidad de la educación primaria y la implementación gradual de la enseñanza secundaria y superior gratuita. Sentencia T 743 del 2013, Corte Constitucional. 2.2. Coincidimos plenamente con que la pandemia evidenció claramente la brecha digital, no solo en conectividad, sino en cuanto a acceso a los servicios de Internet, por lo cual nuestra federación solicitó la declaratoria de emergencia educativa, entre otros, por cuanto la función del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional es garantizar las condiciones para el trabajo no presencial, esto es, universalizar el acceso gratuito a las TIC para estudiantes y educadores mediante el fortalecimiento directo del estado de la conectividad y respetando la autonomía escolar. Su uso debe ser libre y democrático, hoy es componente del derecho a la educación. Las familias no están en condiciones sociales, económicas y sociológicas para atender a sus hijos en la estrategia desescolarizada. Estamos en riesgo de que se incremente la deserción por las dificultades económicas de las familias para el acceso a Internet y planes de datos. Es el Estado quien debe garantizar condiciones para que el estudiantado se mantenga en comunicación con la escuela y se conserve activo dentro del sistema escolar. Por eso, en lugar de privilegiar resultados y metas, se debe dar mayor importancia a la comunicación y apoyo a las familias en aspectos económicos que son necesarios para garantizar la conectividad. Aprovechando la oportunidad, el Magisterio colombiano reitera su compromiso por la garantía del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y jóvenes, evidenciado, por ejemplo, por la sobrecarga laboral a la que nos hemos visto. De manera que tal el avance en el trámite de esta iniciativa legislativa representa una oportunidad para la reivindicación del derecho humano fundamental a la educación, acorde a lo reclamado por nuestra federación en el cierre de brechas de los componentes de la canasta educativa, en particular con lo relativo a conectividad, reconocido hoy por el Gobierno Nacional. Finalmente, destacamos la imperiosa necesidad de una reforma constitucional al sistema general de participaciones que en particular permita el cierre de las 6 brechas reconocidas por el Gobierno Nacional en la educación preescolar básica y media, así como recursos necesarios para combatir las enormes desigualdades en materia de salud, agua potable, saneamiento básico, educación, entre otros. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Todos podemos prevenir el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad,
dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva, numeral 961. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM. Por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al Gobierno Nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Unidos, vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y antes de irnos a unos cortes escuchábamos a Nelson Alarcón en su intervención en la audiencia virtual sobre el mínimo de Internet vital para garantizar los derechos a la información, la educación y al trabajo. A continuación escucharemos al pedagogo Julián de Subiría, quien no solamente apoya esta propuesta, sino que también asegura que es la manera que tiene el gobierno para asegurar el derecho a la educación. Escuchemos. Yo voy a partir solo de una idea, y es que la educación es un derecho y que la pregunta de un Estado es cómo le garantiza a los niños, a las niñas y a los jóvenes ese derecho. Apenas inició la pandemia, hicimos un sondeo en todas las universidades oficiales, todas las instituciones de educación superior. Estuvo a cargo el SUE y la respuesta fue muy impactante, porque en el primer estudio que se hizo hacia los primeros días de abril, el 38% de los estudiantes de universidades oficiales no tenía acceso a Internet. Yo les tengo que confesar que para mí fue una sorpresa, porque presuponía que un estudiante universitario en términos generales accedía a la conectividad, y eso no se cumple en Colombia. Cuando se hizo el último estudio, que fue hace aproximadamente un mes y medio, la situación había mejorado. Se habían visto casos como el de la Distrital, donde el 24% de los estudiantes no tenía ni tablet ni conectividad, pero la universidad le resolvió el problema. En el último estudio nacional, la conclusión es que hoy el 12% de los estudiantes de universidades oficiales siguen sin Internet. ¿Cuál es el riesgo para ellos? La deserción. Y hay un dato de un libro que va a salir en unos 2 meses que me parece que es muy interesante, que es un estudio sobre, según estrato socioeconómico, dónde se da la deserción a nivel universitario. El dato del año 2019, del segundo semestre, que era el que quería que vieran en la gráfica, representa que el 72%
de los jóvenes que en el segundo semestre del año anterior desertaron corresponden a estratos 1 y a estrato 2. Estoy hablando a nivel universitario. Por lo tanto, la deserción tiene un contenido de estrato está muy asociada a factores de tipo socioeconómico. Pero el caso más grave de todos no es el de la superior, que gracias al esfuerzo de universidades y familias se ha venido relativamente solventando, aunque nos sigue quedando 12%. El caso más grave es en la educación básica. Los estudios que ha hecho la Javeriana le permiten concluir que el 66% de los estudiantes de colegios oficiales del país no tenían acceso a Internet. Y aunque no hay un estudio posterior, este fue hecho en mayo, no hay uno posterior, todo indicaría que ese porcentaje ha permanecido. Es decir, 2 de cada 3 estudiantes de un colegio oficial no pueden tener acceso a Internet. En Colombia es tal vez de los muy pocos países del mundo que los niños no tienen texto escolar repartido a nivel gratuito. No tenemos, como por ejemplo México, una televisión oficial fuerte que hubiera podido acompañar el proceso educativo, y eso condujo, yo he hecho estudios de rating de cuántos estudiantes en Colombia siguieron vía la televisión el proceso educativo, y el porcentaje me da 3%. Eso quiere decir que en Colombia se está violando el derecho a la educación de un grupo muy amplio de estudiantes. Los maestros hacen lo que pueden. Los maestros han recurrido al teléfono, al WhatsApp, pero hay que ser muy claro, eso no es educación. Apenas hay un contacto, un seguimiento, pero no se les está garantizando el derecho a una educación de calidad. Hoy, un joven que no tenga Internet es como un niño con hambre y sin pan. En este momento, y esta es la idea que quisiera insistirles, que es la misma ruta de Italia y que es la misma ruta de Bogotá, lo que hay que garantizar en primer lugar es el Internet para los jóvenes de universidad y de bachillerato. ¿Y por qué hago esa diferencia entre el bachillerato y la educación inicial? Porque para un niño menor de 11 años, el Internet no le garantiza el derecho por una razón, porque son niños que no tienen ni la autonomía, ni el nivel de lectura, ni el acompañamiento familiar para poder continuar con el proceso educativo. Por lo tanto, la recomendación desde el punto de vista pedagógico es priorizar a los estudiantes de bachillerato y de la universidad y a sus profesores con el Internet vital. Eso lo han hecho, lo hizo Uruguay desde el 2007, Plan Ceibal, lo acaba de hacer Argentina en agosto. Por lo tanto, sí es posible. ¿Qué pasa si eso no se hace? Y con esto termino. Las brechas en Colombia han venido agravándose. Voy a dar 3 datos que hubieran sido más claros en una gráfica. En el año 2000, la brecha que había entre colegios privados y colegios oficiales rurales era de 35 puntos. ¿Cuánto es eso en las pruebas saber de 5º grado? Según PISA, eso es 1 año. Eso quiere decir que si los estudiantes de los privados estaban en 5º, los del público rural también en 5º, pero su nivel de desarrollo estaba en 4º. ¿Cuánto era en el año 2009? 72 puntos. ¿Eso cuánto es?
2 grados. ¿Cuánto es, según PISA, en el último dato que tenemos, 2018, 3 grados, 96 puntos? Eso quiere decir que en Colombia las brechas se han venido agravando. Eso quiere decir que la educación no logra disminuir las brechas. ¿Qué va a pasar una vez superemos la pandemia? Lo que va a pasar es que todos los colegios privados vamos a continuar trabajando con estas plataformas para que los niños accedan a clases grabadas, para que los niños accedan a videos, para que los niños permanezcan y puedan hacer evaluación. Si no les garantizamos a los jóvenes de estrato 1, 2, 3, que hoy, como dije al inicio, 66% no tiene conectividad, las brechas en Colombia seguirán aumentando. ¿Y qué quiere decir que aumenten? Que la educación no cumple su función. La función de la educación es disminuir las brechas, que la gente llegue lejos, no por la cuna en la que nació, sino por el esfuerzo y la calidad de la educación que reciba. En Nueva EPS nos adaptamos y evolucionamos por la salud de nuestros afiliados. Desarrollamos un ecosistema de servicios para facilitar tus consultas y solicitudes. Asesor a un clic, portal transaccional, asesora virtual EVA, aplicación Nueva EPS móvil, línea gratuita de atención al afiliado y línea exclusiva COVID-19, usando el numeral 961, www.nuevaeps.com. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.